En medio de tanta incertidumbre y ante cualquier circunstancia, solo hay una respuesta: Jesucristo. Tu programa de radio presenta Reflexiona la Conciencia con el pastor Eleazar Leiva. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, vamos a buscar en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tener el mensaje: una iglesia verdaderamente cristiana. Una iglesia verdaderamente cristiana. En el libro de Hechos capítulo 11, desde el versículo 19 en adelante, la Escritura nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. De este capítulo 11 del libro de los Hechos, vamos ahora hasta el capítulo 13 de este libro de Hechos. Y en este capítulo 13, del 1 al 3, la Biblia revela: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es cierto que estamos en esta contingencia todavía, con la circunstancia del confinamiento, y que muchos templos aún cerrados, aunque algunos ya empezaron sus reapertura en sus actividades, sin embargo, algunos por prudencia hemos decidido esperar todavía unos días más, procurando que puedan haber mayores condiciones que puedan mejor garantizar la salud de nuestra sociedad. La preocupación de muchos desde el inicio de esta pandemia ha sido siempre la frase: se cerraron las iglesias. Hemos aclarado:
se cerraron los templos, no la iglesia. La iglesia no se compone de paredes y de techos. Eso es el inmueble del templo. La iglesia se compone de personas cuyos corazones han sido transformados a un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Muchos confunden pues el asunto de lo que es el templo con la iglesia. La iglesia verdadera es la congregación de creyentes en Él, en el Señor Jesucristo, que han sido bautizados después de una profesión de fe, que están unidos en las doctrinas del Evangelio, que están comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras y que reconocen a Jesucristo como la única cabeza y tomando la Biblia como su única regla de fe y práctica, cuyos oficiales bíblicos son el pastor o los pastores, que también se les llama obispos, y lo que son los servidores, que son los diáconos. Una iglesia verdaderamente cristiana. Es interesante saber que el término cristiano aparece solamente en 3 ocasiones en las Escrituras. 3 veces se registra en la Biblia el término cristiano. Hechos capítulo 26 y versículo 27 al 28 nos menciona una de esas ocasiones al declarar la Biblia en Hechos 26, el versículo 27 al 28, de esta manera: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aquí este término está revelando el desdén con que un rey estaba rechazando el evangelio de Jesús. También en Primera de Pedro, la carta que escribe también el apóstol Pedro, menciona la Biblia en el capítulo 4, el versículo 16, donde aparece este término cristiano también, al decir la Biblia: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí se revela el término cristiano para la lealtad que el nombre siempre debe de inspirar en el pueblo de Dios. Pero la tercera vez que se usa el término cristiano es en la base bíblica de lo que estamos usando el día de hoy en el libro de Hechos capítulo 11 y en especial el versículo 26, cuando la Biblia dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí habla del resultado del ministerio precisamente de una iglesia que así fue identificada por sus muy acertadas características. Así que una iglesia verdaderamente cristiana, la de Antioquía. Quiero mencionar que Antioquía era la tercera ciudad importante en el Imperio Romano y solo le superaba Roma y Alejandría. Tenía aproximadamente unos 500,000 habitantes y estaba situada a unos 480 kilómetros de Jerusalén y casi a unos 30 kilómetros del Mediterráneo. La iglesia gentil de Antioquía fue fundada aproximadamente por el año 42 después de Cristo. No fueron los apóstoles los ministerios oficiales, sino hombres de Chipre y de Cirene que habían estado en Jerusalén, los que introdujeron el evangelio en Antioquía. Así que fue cuna del título cristiano esta iglesia y centro misionero de un esfuerzo organizado para evangelizar al mundo.
Es interesante mencionar que los discípulos de Jesucristo nunca fueron llamados cristianos, sino hasta que surgió la iglesia en Antioquía. Evidentemente, aquella congregación de creyentes demostró pues tener las características que Dios busca en toda iglesia que sea verdaderamente cristiana. ¿Cuáles son dichas características? Y no estamos hablando de una religión o de una agrupación en especial o denominación. Estamos hablando de una iglesia verdaderamente cristiana, a como se revela en las Escrituras, y es el anhelo del Señor. Es verdad que estamos en este tiempo con muchas limitaciones, pero la iglesia debe continuar. Por eso tomé este mensaje. A pesar de estar en confinamiento, a pesar de estar en este tiempo en que no podemos tener mucha libertad en el ámbito social, la iglesia continúa y debe seguir con su misión, con sus objetivos. Posiblemente van a cambiar las estrategias, pero los objetivos tienen que seguir. ¿Cuáles fueron las características que nos deja las Sagradas Escrituras sobre la iglesia de Antioquía y que el Señor vio con beneplácito? Porque la Biblia menciona que realmente el Señor estaba también aprobando precisamente lo que acontecía en esa iglesia. Y ahí estaba el Señor mostrando su gracia, mostrando su misericordia sobre esta iglesia. La Biblia ahí lo menciona, por ejemplo, en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¡Qué bendición! El reconocer que la mano del Señor está con su obra, está con su iglesia. Bueno, en primer lugar, veremos una característica llamada evangelismo. Número 1, evangelismo. Una iglesia verdaderamente cristiana comparte el evangelio de Jesús. El versículo 19 dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice que al inicio no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que la iglesia, qué interesante. Aquí no es que se retenga la iglesia, los creyentes en sus casas. Aquí tenían que huir, escapar. Pero ambas cosas, tanto estar retenido en casa como el tener que huir, está implicando un momento difícil, un tiempo de angustia, un tiempo no normal a lo común que estamos acostumbrados. Pero la palabra estaba siendo anunciada. Se compartía el evangelio de Jesús. Los laicos, las personas que no tenían un cargo, un ministerio oficial, fueron los que compartieron, como dice el versículo 20, que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Ya no se hizo acepción de personas. Así que ahí estaban los creyentes anunciando el evangelio y Dios lo vio con beneplácito. Dios precisamente prosperó ese esfuerzo y fue precisamente lo que dice el versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió, dice, al Señor. Bueno, quiero decirles entonces que compartir el evangelio es para todos los hijos de Dios, todo creyente. No estamos hablando acerca de compartir una religión, de compartir un cúmulo de enseñanzas en particular, sino en primer lugar llevar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesús. Y no se debe hacer acepción de personas. Hechos
capítulo 10, nos dice la Escritura, la palabra de Dios, en el versículo 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que la primera característica fue evangelismo. Pero en segundo lugar, otra característica más de la iglesia verdaderamente cristiana se llama enseñanza. Enseñanza. Es decir, que se enseña educando a su feligresía. Veamos Hechos capítulo 11. Y ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, la Biblia nos describe en el versículo 25 y 26 lo siguiente: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que la enseñanza eficaz siempre va a requerir la participación de ayudantes. Por eso es que dice que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le halló, le trajo a Antioquía. Se requiere siempre de personas que puedan colaborar para enseñar, para educar a la feligresía. Y la enseñanza tiene que ser continua. Nunca vamos a terminar de aprender. La iglesia necesita seguir educando, enseñando lo que la infalible palabra de Dios tiene para todos sus hijos. Y tiene que ser permanente. Dice la Biblia: se congregaron allí todo un año con la iglesia. Todo creyente, estimados hermanos y amigos, todo creyente debe ser capaz de enseñar a otros. En 2 Timoteo, la Escritura nos menciona en el capítulo 2, el versículo 2, diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, dice, para enseñar también a otros. Y en la carta también de Pablo a Tito, en el capítulo 2 del versículo 3 al 5, la Biblia registra lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y dice allí la Escritura que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En tercer lugar, la iglesia verdaderamente cristiana también tiene la característica que se llama generosidad. Generosidad. Es decir, comparte para las necesidades materiales. Comparte para las necesidades materiales que otros puedan tener. Hechos 11, el versículo 27, dice la Biblia que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se trata de compartir, de poder darnos cuenta de las necesidades, sí, materiales. La iglesia no solamente tiene que ver el aspecto espiritual. Dios nos ha puesto para bendecir y apoyar a personas que están también en necesidades. Allí la Biblia menciona en el versículo 29 que cada miembro aportó ofrenda de socorro conforme a lo que tenía.
determinaron enviar socorro. Dice, cada uno conforme a lo que tenía. Por otro lado, la enviaron a través de la confianza de personas en el ministerio. No solamente lo acordaron, no solamente dijeron, hay que orar y es bueno que apoyemos. No. También actuaron, fue la acción de apoyar. Dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Es importante la generosidad. Estamos en un tiempo realmente que muchas personas están sufriendo. Están sufriendo muchas personas, muchas familias. Como obra de Dios, tenemos que canalizar recursos y poder buscar la manera de mostrar nuestro amor sincero para esas personas que sufren. Mientras otras personas charlatanes y quienes lucran con el evangelio están pidiendo para ellos, para su ministerio, sin darse cuenta la necesidad que la gente tiene, Dios nos llama a lo que es la conciencia, que haya generosidad en nuestros corazones. Veamos lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 11. ¡Qué bendición! Lo que nos dice el libro de Proverbios capítulo 11. La Biblia nos dice en el versículo 24 al 25. Hay, dice, quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, dice, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué necesitamos para ayudar a otras personas? ¿Qué necesitamos? ¿Dinero en el bolsillo? Discúlpeme, pero lo que necesitamos en realidad es corazones generosos. No necesitamos dinero en el bolsillo, sino generosidad en el corazón, para que esto nos haga sentir y ver que hay personas que están sufriendo y que necesitan también de nuestra ayuda. En cuarto y último lugar, una característica más de una iglesia verdaderamente cristiana es precisamente misiones. Lo que nos dice Hechos capítulo 13. Cuando hablamos de misiones, se trata de compartir para las necesidades espirituales. Si en la generosidad compartimos para las necesidades materiales, las misiones en la obra de Dios, en una iglesia verdaderamente cristiana, se trata de compartir para las necesidades espirituales. La Biblia registra esto en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Qué bendición! Lo que se llama precisamente misiones. Se tiene en la obra de Dios en la iglesia, ministros activando en el ministerio y en la congregación. Ahí estaban muchos sirviendo, muchos ministerios, pero luego también se ve la ordenanza donde en el ministerio son llamados y son enviados a cumplir con la obra. La iglesia hace eso a través de sus siervos por mandato del Señor. Dice la Biblia que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me llama la atención esta frase, esta palabra de los despidieron. Esta es una palabra en Escritura, no para indicar, decirle a un misionero, a un siervo que va a llevar el evangelio a otra parte: bueno, que Dios te bendiga, ya oramos por ti y se acabó. No, la iglesia iba a sostener dignamente
a través de la oración y a través del sustento económico para los siervos del Señor. Otra frase que la Biblia menciona es ser encaminados. Y esto de ser encaminados tiene que ver con el apoyo y el sostenimiento económico. No se trata de mandar a alguien a que vaya a anunciar el evangelio y que no seamos como iglesia consciente de sus necesidades para él, tal vez para su familia. Veamos lo que nos dice Hechos, capítulo 15, el versículo 3. Dice la Biblia: ellos pues, habiendo sido encaminados, note la frase que la Biblia menciona, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Encaminar habla de una iglesia fiel y responsable que está ministrando, llevando a misioneros a través de la oración, a través de enviarlos, pero también a través de sostenerlos. Y Romanos capítulo 15, el versículo 24, la Biblia dice lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Roma. Cuando vaya a España, les dijo, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Así que era el propósito, pues, del apóstol Pablo continuar con su ministerio como un misionero, pero sabía que la obra del Señor, su iglesia, su pueblo, le iba a sostener, y por eso se usa la frase de ser encaminados. La iglesia verdaderamente cristiana tiene que seguir con su misión, tiene que seguir mostrando las características de lo que es la verdadera obra de Dios. Y precisamente se trata de evangelismo, de enseñanza, de generosidad y de misiones. Las acciones y los objetivos tienen que continuar. Estemos en contingencia, estemos en confinamiento, estemos en pandemia, lo que sea. Los objetivos, características como iglesia continúan. Tal vez en la nueva modalidad de la pospandemia van a cambiar las estrategias. Sí, las estrategias pueden cambiar, pero no la misión, no los objetivos. Tenemos que seguir como iglesia compartiendo el evangelio de Cristo. Tenemos que seguir como iglesia enseñando la palabra de Dios. Tenemos que seguir como iglesia viendo las necesidades materiales de otros para poder ayudar con generosidad desde nuestro corazón. Y tenemos que seguir viendo con los ojos del Señor que estamos en una sociedad, en un mundo perdido, que requiere de siervos, de misioneros que lleven el mensaje del evangelio, y los responsables de encaminarlos, de sostenerlos, somos usted y yo. Yo deseo con todo mi corazón que la iglesia a la que usted pertenece o a la que usted anhela sumarse sea una iglesia verdaderamente cristiana. Vamos a darle gracias a Dios por su obra. Señor, te queremos agradecer. Tú has guardado tu obra, Señor. Y siempre, aún en medio de persecución, aún en medio de pandemia, aún en medio de confinamiento, aún en medio de cualquier cosa que sufra tu obra, tu iglesia siempre es sostenida por ti, Señor. Tú eres el dueño de la obra, de la mies. Tú eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Tu iglesia es tu cuerpo y tú lo sigues sosteniendo y cuidando. Te pido, Señor, que nos ayudes, en primer lugar, a entender que necesitamos seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Esas buenas nuevas, que las podamos llevar a las personas que no te conocen. Te pedimos perdón si en algo en tu obra, Señor, hemos faltado algunas de estas características, pero ayúdanos a seguir cumpliendo con ellas. La gloria para ti y gracias por tu palabra,
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.